El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos en esta grabación a un ser humano muy interesante. Se llama Cristóbal López Villatoro y su trabajo consiste, entre otras cosas, en ser asesor de la Diputación Provincial de Sevilla, pero además es ser secretario de organización de la agrupación Centro del PSOE y responsable de Cristianos Socialistas de Sevilla, donde él además es secretario federal, donde realiza los estudios y programas de la Comisión Federal y en sus ratos libres pues practica también las disciplinas Zen. Pero él es un ser humano muy preocupado con el futuro de la economía, como deberíamos ser todos los ciudadanos, del futuro de las familias y de la ecología, que cada vez se presenta de forma más negativa, aunque el sistema intenta silenciar sus peligros. Estos pueden ser algunos de los asuntos que hablaremos con él, pero dentro de un momento. Muy bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Cristóbal López. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel, encantado de estar aquí. Encantado de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación esta tarde del mes de junio y bueno, que aquí estamos encantados de estar con ustedes. Has estado en otras ocasiones en Helve, sí, relacionado con el tema sí, político. Ya soy casi veterano, aunque siempre era... Como diría Valdano, el miedo escénico nunca se pierde, ¿no? Yo diría que es el respeto escénico, no solamente a los que nos van a escuchar por las redes sociales, a los presentes, sino también a los que me han precedido en este sillón, que tienen un gran nivel, fundamentalmente como de calidad humana, ¿no? Vamos a hacer una pequeña cosa que no es que sea reglamentaria, es que es de justicia, que es saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Desearle lógicamente que tengan un buen programa, igual que pensamos tenerlo nosotros, porque aquí todos venimos a aprender de unos y de otros. Cristóbal? Siempre. En la introducción que yo he hecho de ti, Cristóbal, se descubre un ser humano que ha tenido que pelear duramente, seguramente, por convivir en este mundo tan desproporcionado de ideas y de cosas, para establecer pudiéramos decir, una sintonía personal con un medio donde, por ejemplo, ser de cristianos socialistas, ¿no? Puede aparecer como una cosa que no tiene nada que ver con los socialistas, ¿no? Por ejemplo, que es un tema. Pero después hay otras donde tú tienes una responsabilidad dentro de cristianos socialistas de la Confederación. Sí. Y es que tiene una responsabilidad importante a la hora de elaborar los documentos, las teorías. Pudiéramos decir que tú puedes influir en el tema ideológico del partido, ¿no? A través de eso. Bueno, intentamos influir en el tema ideológico del partido, ¿no? Yo siempre digo que, como nos dijo Monseñor Amigo en la inauguración de su calle, que Cristianos Socialistas es un doble compromiso.
Es un doble compromiso y, como digo, dicen algunos compañeros y algunas compañeras, es una palabra que unida es mucho más fuerte que por separada, ¿no? Aunque muchas veces en nuestro marco mental, el cristiano socialista, sobre todo en España, parece como si fuese contradictorio, ¿no? Pero no es nada contradictorio, es totalmente coherente ser cristiano con ser socialista, ¿no? Yo creo que lo importante de toda organización, de toda institución, de todo colectivo, yo creo también de cualquier persona, es saber su función histórica, ¿no? Es saber su función histórica. Entonces, tanto los sindicatos como los partidos, como las personas, tenemos que saber cuál es nuestra misión, que es la función histórica. Cuando nos separamos de nuestra función histórica, a nivel colectivo, cuando los representantes se separan de los representados, es cuando fracasan. Y yo creo que la función histórica de cristianos socialistas es saber cuál es el evangelio emergente cada día, saber cuáles son los desfavorecidos cotidianamente, en esa reflexión, ¿no? Y nosotros en esa función histórica, en estos momentos creemos que en esta sociedad tan fragmentada que ha salido de la crisis, una crisis que, bueno, que aunque yo digo que hemos salido de la recesión económica, pero que no hemos salido de la crisis económica, que es otra cuestión, tenemos la recesión económica atrás, pero seguimos teniendo la crisis económica adelante. Nuestra función de esta sociedad tan fragmentada, inclusive liderada por algunos líderes que son especialistas en el odio, que son especialistas más que en confrontar, son especialistas en enfrentar a ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que la función histórica de cristianos socialistas es, como diría Fernando de los Ríos, la revolución del respeto, como digo yo, la revolución del amor, porque yo digo que caminante no hay camino, se hace camino a la mar. Entonces creo que esa es la función histórica en estos momentos de cristianos socialistas. En este país que hace falta tanto diálogo, como siempre ha hecho falta tanto diálogo, ¿no? Pues entre comunidades, entre ciudadanos, entre vecinos, entre vecinas, creo que esa es nuestra misión. Liderar las zonas de conflicto, liderar, ser vanguardia del socialismo, donde no llega todavía el proyecto socialista, debe llegar el proyecto de cristianos socialistas. Y bueno, es lo que termino como empecé esta pequeña introducción. Saber cada día cuál es el evangelio emergente y está ahí cada día, está ahí ayudando a los desfavorecidos, que al final es la misión de un cristiano y al final es la misión de un socialista, porque esa es la función histórica, ¿no? Yo decía en un principio, Cristóbal, que se ve como una cosa contradictoria, ¿no? Se puede ver cristianos socialistas, parece como si hubiera una frontera entre una cosa y la otra, ¿no? Cuando tenemos claro que el 80% de los seres humanos de este país, y entre ellos también las personas que militan en el PSOE, son creyentes. El último estudio, que además yo lo hice por mis estudios, ¿no? Por mi carrera, por mi facultad, yo hice un estudio sobre el voto religioso, ¿no? Es decir, la influencia de la religiosidad en el voto. El 70% del votante socialista, 70% es católico no practicante. Católico no practicante. Por tanto, pero además, cuanto mayor vamos hacia el laicismo, mayor sube el voto de la gente progresista. ¿Qué quiere decir? Que mientras más una sociedad es laica, parece como si salieran del armario el votante progresista y se identificara con ese laicismo, ¿no? Porque al final el laicismo es ese espacio que hay entre la izquierda y la religiosidad que existe, ¿no? Yo siempre digo que el Estado es laico, pero la sociedad es religiosa. Inclusive hasta en la posición atea es una posición religiosa, no es una posición con el deporte ni una posición con la naturaleza, ¿no? La posición atea es una posición de, oiga, ¿usted qué cree? Yo soy ateo. Es una posición de religiosa, ¿no? Permíteme la expresión. Por tanto, esas dos cuestiones. Y eso sí es importante en nuestra misión dentro del proyecto socialista, que se olvide ese anticlericalismo clasonable que hay en la izquierda, porque la posición de la Iglesia en la dictadura franquista es una posición totalmente alejada del Evangelio, y es verdad que lo pagó muchísimos sectores de la izquierda, esa posición de la Iglesia, y por tanto eso repercute en que haya un sector anticlerical clasonable en el socialismo. Pero hay que decirle a sus compañeros y esas compañeras que puede haber un cristianismo de izquierda, un cristianismo de progreso. No es que puede haber, es que es consustancial al Evangelio. Ser progresista, si ser progresista es
defender los valores de la Ilustración, que eran libertad, igualdad y fraternidad. No era libertad, igualdad y solidaridad. Los valores de la Ilustración eran libertad, igualdad y fraternidad, que me gusta mucho más que la palabra solidaridad, que en definitiva son los valores que pueden salir, que emergen del Evangelio, ¿no? Por tanto, esa sí es una gran misión nuestra dentro del socialismo. Y sí, primero, decirle, compañero y compañera, el votante, más que el militante, el votante socialista es un votante creyente, cristiano, no practicante. Segundo, oiga, que tienen razón en esa postura anticlerical, pero bueno, que hay que seguir caminando juntos y que el cristianismo, que los cristianos socialistas al final somos el alma del socialismo. Al final la política se hace desde el alma, se hace desde el espíritu, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto, inclusive un presupuesto municipal, tú, señor Carles, dice, este proyecto tiene un espíritu de izquierda. Se habla del espíritu de izquierda, ¿no? El espíritu al final lo que hace equilibrar la balanza de las cuestiones de viabilidad, ¿no? Si últimamente la política no es que haya muchos técnicos, a mí no me importa que haya técnicos, lo que me preocupa es que haya muchos burócratas que al final, si son viables, no sea viable, ¿no? Pues ante esa moda de la viabilidad tiene que estar la moda del espíritu de izquierda, y ahí pues estamos los cristianos socialistas, ¿no? Se puede decir que el cristianismo, los cristianos socialistas somos el alma del socialismo, ¿no? Sin ninguna supremacía, ni cultural, ni intelectual, ni moral. Que no es necesaria. Que no es necesaria, ¿no? Pero bueno, me gusta reivindicarla porque muchas veces parece que nos da un toque de, bueno, sí, de supremacía, no, para nada. Pero ahí hay una... Yo creo que los partidos políticos deberían hacerse algún planteamiento, por lo menos en ese sentido, ¿no? O sea, los militantes de los partidos, igual que todos los ciudadanos que hay aquí, solamente se definen como no creyentes, como que son ateos totalmente, el 10% de los ciudadanos. O sea, el 10% de los ciudadanos quiere decir que el 90% de la gente que hay en la empresa de uno son gente que creen de alguna manera, y después puede haber 30% por ahí que son los que practican la religión, una religión. Además, yo creo que uno de los cambios que ha traído el siglo XXI es una nueva religiosidad, basada en una nueva espiritualidad, basada en un nuevo concepto de las cosas, una nueva mirada de las cuestiones, ¿no? Que al final también ha venido también como producto de la crisis, ¿no? Pues cuando uno pierde lo material, pues al final le queda el espíritu, ¿no? Y la gente se han hecho mucho más espiritual, ¿no? Desde la crisis para acá, o inclusive en el periodo de la crisis, ¿no? Pero sí es verdad que el político no debe de olvidar que la sociedad está cada vez más religiosa, aunque el Estado sea cada vez más laico, que no es incompatible una sociedad religiosa con un Estado laicista. Pero sí es verdad que hoy en día, pues por ejemplo, te he dicho que soy practicante de Zen, yo practico Zen por la mañana temprano en un dojo a las 6:30, y ahí pues somos bastantes. Hoy el Zen, cada vez está de moda la gente que practica Zen, que practica una nueva espiritualidad, que practica una visión del cristianismo pues bastante alternativo, o otras religiones, ¿no? También, ¿no? Y además con esto con lo que quiero decir es que en España pues se han dado la transición política, se ha dado la transición sindical, la transición económica no se ha dado, siguen mandando desde siempre. Está claro. Pero la transición religiosa tampoco se ha dado. Si la supremacía de la religión del catolicismo frente a otras religiones sigue siendo palpable. Y yo creo que tú me has escuchado decir en nuestras reuniones que somos los cristianos los que tenemos que liderar esa transición religiosa para que en este país todo creyente se siente, tenga las leyes iguales en cualquier momento. Tú vas a un ayuntamiento para abrir una mezquita y seguramente te manden al tema de inmigración. Bueno, pero sí, que tiene que ver la inmigración con la religión. Entonces, y tienes dificultades para abrir cualquier centro de culto que no sea cristiano católico, que no sea cristiano católico, como estoy diciendo, pues tiene más dificultades que un cristiano católico. Eso es una injusticia que lo tenemos que reivindicar nosotros. Sí, esa transición religiosa basada en la ley de libertad religiosa, esa o la lideramos nosotros o la van a liderar
otros y posiblemente en contra nuestra. Allí hay, y mira que el Estado se define con libertad, A confeccionar. pero después no lo es. Sí. Tú ves, por ejemplo, que te vas a un acontecimiento militar, por ejemplo, de medallas o de condecoraciones, de cualquier cosa de esas, y siempre hay un cura que habla. Aunque a veces no aparece ni en la televisión, pero se ve que está allí el cura. Y sin embargo, la tropa que hay allí, seguramente que tal como definimos nosotros los tantos por ciento, hay un 80% de personas que son creyentes, pero un 30% que solamente son practicantes. O son de otras religiones, ¿no? O son de otras religiones. En el ejército profesional cada vez hay más personal militar, más personal militar evangélico, ¿no? Cosa parece que no se puede incuidar, porque sigue existiendo un gran poder en este país, que son, que pudiéramos decir, no el Papa Francisco, sino que ahí hay un gran poder de conservadores que no quieren saber nada tampoco ni del Papa Francisco. Mira, tú me has preguntado antes por Cristiano Socialista, y nosotros tenemos, yo he dicho que tenemos un doble compromiso, pero además tenemos una cuestión fundamental, que tenemos la herencia, tenemos la herencia somos de los primitivos socialistas. El socialismo premarxista era un socialismo espiritual, religioso. Hombre. El Partido Laboralista nunca fue un partido marxista, fue el partido inglés, que Marx allí hizo su práctica, ¿no? Su praxis, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sin embargo, el Partido Laboralista nunca fue un partido marxista. Así que te quiero decir que tenemos herencia de los socialistas primitivos, pero también tenemos la herencia de los cristianos originales, porque los cristianos originales eran cristianos sin iglesia. Jesucristo fue un cristiano sin iglesia. Y nosotros, que no estamos en contra de ninguna iglesia, es más, pertenecemos a la iglesia, pero sí es verdad que somos unos cristianos sin iglesia, ¿no? Y somos unos socialistas, tenemos la herencia del socialismo premarxista, ¿no? Que no. Tenemos que hacer un paréntesis en la grabación. Vale. Pero solamente una mención de un recuerdo. En la guerra de 1917 de Rusia murieron millones de personas sintiendo que todos somos hermanos, como decía Jesús, y sin embargo ellos no eran religiosos, pero ahí solamente se puede llegar si tenemos una concepción clara de lo que planteaba el Maestro Jesús. Bueno, pues volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tenemos que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Cristóbal López Villatoro. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú eso? ¿Va bien? Yo estoy bien, no sé ¿Sí? cómo si voy bien o voy bien. Yo me siento bien, que es lo importante, ¿no? Tú tiras por donde quieras, porque tú tienes aquí ahora mismo la oportunidad de explicarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, lo que tú creas que debes de explicarle como responsable de Cristianos Socialistas de Sevilla y como todo lo que hay detrás después de la Federación de Cristianos Socialistas de España. Yo que sí me gustaría mandar un mensaje, fundamentalmente desde la modestia, ¿no? Pero sí mandar un mensaje a la sociedad, ¿no? Que es que intenten ver más allá de lo que nos intentan vender el sistema. Eso está muy bien, Se intenta que salgamos del sótano, que en el sótano al final hace mucho frío, no se ve nada, pero claro, hay una doble dificultad, ¿no? Si cómo se sale del sótano y qué hay que hacer para salir del sótano. Pues es importante, pues se sale del sótano a través del conocimiento y a través de la lectura y a través del estudio y a través también del silencio, de la meditación. Pero es fundamental salir del sótano porque es fundamental también ir descubriendo las cosas, ¿no? Hoy en día te lo comentaba antes, ¿no? Hoy en día que hay una gran lucha entre dos élites económicas, entre la élite económica banquera que viene de la Segunda Guerra Mundial y una nueva élite económica
reciente, ¿no? Pues que está liderada por Trump y por Putin y posiblemente también por China. Pues esa es la gran batalla, y que veamos las cosas por encima. Y fundamentalmente creo que entre una élite y otra élite hace falta una tercera vía, que no sea de élite, que sea la vía de la gente, la vía del pueblo, ¿no? Que hoy en día también manda otro mensaje. Hoy en día el poder individual es muy grande. Hoy cualquier ciudadano o ciudadana, pues hablando vulgarmente, la puede liar parda si quiere, con instrumentos. Hace unos años, hace 15 años, tú te ponías en huelga de hambre y te morías de huelga de hambre. No se enteraba nadie. Hoy en día una huelga de hambre en cualquier persona sí puede ser transformadora y sí puede conseguir objetivos, ¿no? Y ese poder individual que nos ha traído, yo siempre pongo que la crisis económica, que no voy a entrar si fue inventada o no fue inventada, pero sí ha traído un ciudadano activo frente a un ciudadano pasivo que era antes, ¿no? Antes de la crisis era un ciudadano pasivo que confiaba en el sistema político, que al final votaba cada 4 años, pero cuando ese sistema político-económico o económico-político nos llevó a la ruina. Por cierto, los datos de suicidio en España como siguen maquillándose y nunca se sabe cuántas gente se han suicidado durante la crisis motivada por la crisis, es otro tema. Pero sí es verdad que esa situación económica hizo que el ciudadano ya desconfiara aún más, no del político, pero sí de la política, ¿vale? Y si era un ciudadano activo. Y eso ha hecho que haya un empoderamiento de los ciudadanos, fundamentalmente, que tenemos que ser conscientes de ello. ¿No? Ahí tenemos al final quedó la institución, el 15M, pero hay muchos movimientos, muchas plataformas de cambio que hay que seguir aprovechándolas. ¿Qué te quiero decir? Primero, que salgamos del sótano a través del esfuerzo del conocimiento, de la lectura, del estudio, de la meditación. Que eso trae mucho esfuerzo, porque evidentemente uno cuando está en su casa el ser humano siempre tiende al ocio, y es mucho más fácil seguir viendo la televisión que coger un libro, pero al final tienes que agradecerle más a ese cuarto de hora de libro que a esas 2 horas de televisión, porque al final un ciudadano formado es un ciudadano libre, y a eso es lo que tenemos que, ese es el proyecto socialista y el proyecto evangélico, la emancipación del ser humano, la emancipación de las personas. Si el socialismo no es un proyecto emancipador, es un proyecto fracasado. Y aquel cristianismo que no haga libre a las personas es un cristianismo también fracasado. Porque ese es el verdadero mensaje de Jesucristo y del socialismo, la libertad. Por eso hubo un socialista que dijo: soy socialista a fuerza de ser liberal. Ahí estoy yo. Yo me considero un liberal desde el punto de vista intelectual que milita en la fila socialista. Donde no hay libertad, no hay ni igualdad ni fraternidad. Por lo tanto, para salir del sótano es fundamental para ser personas libres, que es la misión que tenemos que tener, hacer las personas libres. Pues yo creo que podríamos llegar a la conclusión de que salir del silencio, salir de ese sótano donde estamos metidos, es donde ellos quieren que nosotros estemos. Y para eso hacen todo lo que ellos necesitan hacer. Y ahora mismo están utilizando los artificios más técnicos y más complicados para llegar a la mente de la gente, para cambiarle su mente, para adaptarlo a lo que ellos quieren. Porque el ser humano, cuando encuentra la libertad, busca su destino con un poder terrible. Y ellos no quieren que tú estés ahí. Quiere que estés con la televisión. Ellos te dicen cómo tienes que vivir, cómo tienes que dormir, qué es lo moderno, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y nosotros, que tenemos la idea, algunos que tenemos la idea de por lo menos los que estamos en cristianos socialistas, el futuro de la humanidad es un socialismo espiritual. Y si no es un socialismo espiritual, la humanidad le queda mucho trecho todavía para ser libre. Yo creo que hay un resurgir después de unos años de no bienio negro, yo diría decennia negra de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia, su fracaso ha sido el intento de un mantenimiento de estado de bienestar de izquierda
con una política fiscal de derecha. Claro. Eso ha llevado al final a un colapso de los servicios que lo ha visto el ciudadano. Si no se puede mantener un estado de bienestar con la bajada de impuestos. Pasa que la subida de impuestos tiene que ser para aquellos que cobran más, que paguen más, ¿no? Eso que parece una demagogia, pero bueno, o algo simple se puede explicar, ¿vale? Y entonces yo creo que la socialdemocracia se da cuenta, inclusive en Portugal, empezó, ahora Pedro Sánchez, que para mantener un estado de bienestar hace falta una fiscalidad de izquierda y que más vale perder el gobierno que perder el programa. Más vale perder un gobierno que perder un programa. Y entonces yo veo un resurgir de la socialdemocracia, porque al final el ciudadano se está dando cuenta que es la ideología que puede resolver los conflictos tanto económicos como de naciones, como de comunidades, como entre personas, ¿no? Si la ideología media, ¿no? Lo que decía la antítesis, como decían los marxistas, ¿no? Sí, que la síntesis, perdón, como decían los marxistas, ¿no? Sí, que al final la socialdemocracia yo la veo resurgir y veo si verdaderamente aguantamos el tirón, ¿no? Como ha aguantado nuestro presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha aguantado desde que salió todo el machaque mediático, porque al final es una persona que viene fuera del sistema. Si de los políticos españoles o de los líderes que están ahora mismo liderando la política, el que viene más fuera del sistema es él, y ha tenido que aguantar, ¿no? Ha tenido que aguantar y además está dando un ejemplo. Yo creo que parece un municipalista. Hoy en día, sí, yo creo que eso podemos hablar más adelante, ¿no? Hoy en día se ha hecho un hueco tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y una persona pues bastante respetada, ¿no? Le faltaba la legitimidad de las urnas, ha conseguido ya la legitimidad de las urnas. Siempre les falta algo, ¿no? Para los de siempre les falta algo, pero bueno. El problema de la política, verás tú, cuando se plantea una política para que la gente viva mejor, es estupendo. Es útil porque eso te permite después hacer otras cosas. Pero fíjate, estamos intentando por todos los medios de darle satisfacción a nuestra parte material. Pero después el que manda en este cuerpo es espiritual y tiene millones de años. Y ese no necesita patata. Ese es lo que necesita saber quién es, de dónde viene y qué hace aquí para proyectarse hacia el futuro. Y eso lo tiene que hacer también la política. Darle a los seres humanos una posibilidad de despegar. Bueno, yo creo que el político tiene que ser que eso sea viable, ¿no? Dada las posibilidades de que eso sea viable. Tú me das donde se gobierna, donde hay un partido de izquierda gobernando, se nota que, por ejemplo, la agenda cultural no es para entretener, sino para crecer. Si hay dos maneras de enfocar la cultura, yo diría que hay tres maneras de enfocar la cultura, ¿no? La manera de entretenimiento, la manera que lo tiene muchas veces la derecha, ¿no? La derecha lee para enriquecerse y para volver atrás y la izquierda o la gente de progreso tiene un elemento cultural, la cultura para crecer para hacer libre. Y entonces yo creo que cuando tú coges una agenda, aunque sea una agenda de cualquier municipio pequeñito que está gobernado por un partido progresista, te das cuenta que el elemento cultural es una cultura alternativa, una cultura fundamentalmente para crecer. Inclusive en el mundo espiritual, tú te das cuenta que en los municipios donde gobierna la izquierda hay una agenda además de actividades que desarrolla la nueva espiritualidad, que en los municipios que hay de derecha, que totalmente rechaza esa nueva visión, porque al final la nueva espiritualidad lo que te hace es una nueva visión de las cosas de lo que tú me has dicho antes del Zen. El Zen al final lo que te cambia es la mirada de las cosas. Claro, hay gente que no quiere que te cambie la mirada. ¿Por qué? Porque quiere que tú sigas siendo esclavo, que bueno, ya está totalmente de argumentario. Está claro. Bueno, Cristóbal, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y ahora pues seguramente querrán hacer preguntas a nuestros amigos que están en el plató. Vale. Pero nosotros vamos a volver en un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote. Recordarle que estamos con nuestro querido amigo Cristóbal López Villatoro
Y bueno, ahora es el momento de las preguntas, Cristóbal. Muy bien. Pero bueno, la gente que hace las preguntas son una gente que llevan aquí ya años, algunos de ellos preguntando, porque son seres humanos que tienen un conocimiento bastante extraordinario de las cosas de la vida. Bueno, pues al principio tiene la palabra Paco. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, Paco. El informe de Cáritas último que alerta de una quiebra del pacto social en España. Dentro de sus conclusiones, en una de ellas, dice literalmente: el informe apunta a una crisis del estado de bienestar, que no es puntual ni cíclica, sino el agotamiento del modelo transaccional socialdemócrata entre capital y trabajo. Desde Cristianos Socialistas, ¿qué puede y cómo invertir este agotamiento? Si considera que está agotado el sistema, claro. Bueno, el sistema ha entrado, te lo dije antes, ha entrado en shock. Hace ya tiempo que ha entrado en shock, porque evidentemente no se puede mantener un estado de bienestar de izquierda con una política fiscal de derecha. Eso ya lo he dicho en mi intervención. Agotado, yo creo que no está agotado. Está agotado la manera de financiar el estado de bienestar. Es que hay dos maneras de decir. ¿Está agotado el modelo de estado de bienestar o está agotado el modelo de financiar el estado de bienestar? ¿Por qué está agotado o por qué hay una gran motivación para que esté agotado el estado de bienestar? Porque como ya no hay el nicho de empleo o el nicho de riqueza o el nicho de pelotazo, no está ya en el tema de la construcción, hay tres nuevos nichos que la derecha ha visto para ganar dinero, que es la educación, la sanidad y las pensiones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues en aquellos sitios donde gobiernan o en aquellos sitios donde no gobiernan, donde gobiernan, lo que hacen es pues empobrecer el sistema. ¿Para qué? Pues para que tú, cuando mañana vayas a la sanidad, diga esto no funciona, esto ya está cada vez peor, me tengo que ir a la sanidad privada. Pero el médico también, que se ha formado en lo público, va a terminar también yéndose a la sanidad privada. Por tanto, la sanidad pública va a quedar muy paupérrima. No existe, muy paupérrima, ¿vale? Muy pobre. Pero pasa igual con la educación. Y ya lo hemos visto, el discurso del miedo de las pensiones. No es que esté agotado el modelo. Lo que estamos agotados es la financiación del modelo, ¿vale? Y eso es un discurso pues que la derecha se ha dado cuenta que los próximos yacimientos de empleo y de crear y de su riqueza es la educación, la sanidad y las pensiones, y lo están empobreciendo. Pero lo puede decir Cáritas, sí, el modelo de estado de bienestar no está fracasado. Que diga cuál es el modelo que quiere Cáritas, ¿vale? Que lo diga, porque hay muchísimo margen. Mira, esto, perdona, enlazando con tu pregunta, ¿vale? Hay una cuestión que los políticos deben tener mucho cuidado, y es que no, el sistema, el capitalismo, no hay margen. No, sí hay margen dentro del capitalismo. No es igual el capitalismo chino que el capitalismo sueco. Y es capitalismo, pero sí hay margen. Pues igual pasa con el estado de bienestar. No es un agotamiento del estado de bienestar conceptual, sino es un agotamiento del modelo de financiar el estado de bienestar. Esa es mi respuesta, ¿vale? Muy bien. Marisol Pilar. Muy buenas noches, Hola, Cristóbal. Marisol, ¿qué tal? Jesús, siendo rey, líder político y espiritual, decía: yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Dónde queda esto en la política actual? Pues debe de ser el centro de cualquier misión de un político. El ponerse yo le llamo el antilíder, aunque suene muy mal. La supremacía de los olvidados. El sentirse al servicio de la ciudadanía. Esto queda muy bonito, pero esto es verdad. Y es verdad lo que dice, sí, eso. Al final, mi líder, yo tengo un solo líder y un solo maestro, que es Jesús. Mi referente también es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista. Pablo Iglesias posee. Pero Jesucristo es el gran maestro y el gran líder nuestro, y eso debe ser mi misión todas las mañanas cuando me levanto. Lo he dicho al principio, y sí, saber cuál es el evangelio emergente.
Porque igual que en unos siglos fueron la clase obrera, hoy pueden ser los parados y también los autónomos o los inmigrantes. Van cambiando, los desfavorecidos van cambiando. Pero, y ponerse uno al servicio de la gente. Jesucristo es un personaje, por decirlo en un término histórico, referente para cualquier pueblo, ¿no? Siempre los pueblos siempre le encantan, y nosotros los cristianos socialistas, y quien no lo sea, pero que sea también su maestro, sea Jesucristo, tenemos que hacer hincapié en el pueblo, de que le hace falta esa imagen mesiánica, guión revolucionaria que fue Jesucristo, ¿no? Jesucristo puso en tela de juicio la superestructura del pueblo judío, atacó el templo, atacó la ley, atacó el sábado. Entonces eso era la superestructura del pueblo judío, atacó. Entonces también los cristianos, no solamente el cristianismo no es un manual de autoayuda, el cristianismo es un manual de transformación social. Si no es cristianismo, otra cosa. Yo muchas veces, y no quiero entrar en debate desde aquí con nadie, pero yo cuando hago Zen, el Zen sí es verdad que me transforma a mí y puedo transformar a la gente, pero es mucho de manual, es mucho hacia adentro. El cristianismo a mí me encanta porque es hacia adentro, pero es fundamentalmente hacia afuera. Los jesuitas dicen: mi monasterio es el mundo. Por tanto, no solamente es un manual de autoayuda, como te dices, sino un manual de transformación social. Y el político debe tener, eso que tú has dicho, debe ser referente en el día a día del político. Lo que pasa es que no solamente del político, sino de cualquier servidor que sea público, de un juez, de un fiscal, de un médico, inclusive, ¿por qué no?, de un presidente de equipo de fútbol, de un presidente de una hermandad. Yo también soy de hermandades. De cualquier persona que lidere un colectivo debe estar al servicio de ese colectivo. ¿Qué es lo que ha pasado? O lo que le está pasando, que los representantes cada vez se parecen menos representados, y ahí es otro shock del sistema. Yo dije al principio, la función histórica, ¿no? Si cuando la izquierda y los movimientos de izquierda llegan momentos de crisis y se ponen de lado del capitalismo, pierden su función histórica, y al final es cuando es el gran debacle, tanto le ha pasado a los sindicatos como hemos pasado a los partidos de izquierda, inclusive como le pasa a la Iglesia, ¿eh? Porque al final el fracaso de la Iglesia católica en Centroamérica y en Hispanoamérica ha sido porque se ha distanciado de la clase de los desfavorecidos, aunque hay otras teorías de la CIA que da para más largo tiempo, pero fundamentalmente, si nos ponemos bien a pensar, el triunfo de la Iglesia evangélica ha sido porque ha aprovechado ese hueco que ha dejado el catolicismo de drogadictos, de marginalidad. Lo ha olvidado el catolicismo, porque parece esto no es lo mío, ha pisado moqueta y ha olvidado pisar adoquines, y esos adoquines lo ha aprovechado el movimiento evangélico. Pero termino como empecé a decir, si no hay sitio, debe ser referente de cualquier dirigente de cualquier colectivo, está al servicio de su representado. Muy bien, Mari Carmen. Hola, Cristóbal. Hola, Carmen. Enlazo con la pregunta de Marisol, hablando de Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo se asociaría hoy al Partido Socialista? Yo creo que no. Además sería una vanidad decir que sí, pero yo creo que no. Jesucristo era un hombre libre. Yo no sé si tuviéramos un sistema, si él tuviese que votar, que votaría. Pero sí es verdad que el socialismo es la ideología. Pero sí es verdad que el socialismo es la ideología que más se parece al Evangelio. Pero que Jesucristo nos votará, hombre, para mí sería decir sí, sería un ejemplo de vanidad total. Pero sí es verdad que el socialismo en su pureza, el socialismo de la teoría, el socialismo no más parecido que el Evangelio. Jesucristo no sería ni papa. Eso está claro. Jesucristo no sería ni de la Iglesia Católica, no sería ni papa. Porque claro, Jesucristo era un hombre sin iglesia. Era un hombre libre, es decir, era un hombre que en aquella época tenía un poder individual. Lo que hacemos hoy, yo he hablado hoy del poder, del empoderamiento de las personas, pero ¿por qué? Por esa entrega. Que es muy complicado. El tema ese es muy bonito, pero es para dedicarle un programa a Jesús de Nazaret. Marisol Pilar.
nuevamente, estabas hablando del sistema y también sobre la historia. ¿Por qué se decide en el Concilio de Nicea en el 325, en la época del emperador Constantino? Él reunió a unos 1800 obispos y decidió quitarle a Jesús el ser líder de la humanidad. Y él era líder político, como hemos dicho antes, líder espiritual y aparte rey por descendencia de David. Y acordaron a que Jesús se quedara solo como único hijo de Dios. Bueno, yo creo que es una cuestión política. Claro, no está hablando, es una cuestión política de convivencia y de connivencia. Pero vamos, fundamentalmente por lo que le convenía de esa cuestión. Al final, muchas decisiones religiosas, si rasca detrás, son decisiones políticas y no económicas, ¿vale? Seguramente sería eso, ¿vale? Paco, tú ¿No te respondió? Marisol, ¿te respondió? Sí. Hoy, ¿sí? Sí. Vale. Sí, pero de ese concilio del 325 habría mucho que hablar, porque realmente el Constantino lo que hace es utilizar esa iglesia para su poder imperialista que tenían los romanos. Y se ha acabado. Y dejó solamente 4 evangelios no interpretables. Y acabó con todos los evangelios apócrifos. Y acabó con las ideas. Y utilizó, para mí, esa iglesia para que se olvidara los planteamientos de Jesús. Eso es lo que yo pienso. Después la iglesia nos ha demostrado, después de muchísimos años, que ha tenido líderes y que ha tenido personas que han sido maravillosas para la vida, que han descubierto que hay otra manera de ser religioso. Paco. Todos sabemos que el dinero que circula no tiene un aval material que lo sostenga. ¿Qué impide que no se viva en un marco social más cómodo y justo? Y desde Cristianos Socialistas, que digamos que cómo está tratando el que, si efectivamente no está, yo estoy contigo en que no está, el sistema no está agotado, por supuesto, no lo está, simplemente son cosas que se están realizando pues por los intereses creados de uno y de otro, pero ¿hasta qué punto la izquierda en España está haciendo sus deberes bien hechos? Porque una cosa es, como bien dice nuestro amigo Emilio Carrillo, hacer las cosas bien, y otra muy distinta, hacer bien. Hacer bien. Sí, eso es una conferencia que nos dio Emilio Carrillo en La Sirena, ¿no? La izquierda está haciendo los deberes bien. Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Yo pienso que en España cualquier conquista social tiene el sello de la izquierda. Yo, cuando vengo a un programa como este que lo escuchan personas que están más allá de la política, tampoco me gusta centrarme en el más acá ni hacer propaganda, ¿no? Me gusta más hablar del más allá, pero con los pies en la tierra, ¿no? Como dice también, creo que es un lema también de Emilio Carrillo, ¿no? Con los pies en la tierra. Yo creo que la izquierda, cualquier sello, cualquier conquista social en España y de libertad y de diálogo y de avance a las personas ha venido de la izquierda. Desde el fin de ETA hasta el estado de bienestar, hasta el sistema de pensiones. Por lo tanto, cualquier avance que había en España, el divorcio. Al final se divorciaron más los que votaron en contra que los que votaron a favor. El divorcio, cualquier tema social, la educación, cualquiera, la sanidad, las pensiones, la infraestructura, las telecomunicaciones, los derechos, cualquiera. Yo muchas veces cuando voy por Sevilla y hablo de un tema municipal, que también estuvo gobernando el PP, yo me pongo un plan industrial y digo, por €1 dime cosas que haya hecho el PP en Sevilla. Una. Y la gente no. Pero es que en España pasa igual. ¿Qué? Si cualquier avance social, avance de libertades, ampliación de libertades de derechos, ha tenido siempre la marca de la izquierda. Y también al contrario, cualquier retroceso ha tenido la marca de la derecha. Esa es la historia de España. Pasa que España es un país donde la izquierda gobierna muy poco, ¿eh? España es un país donde había muy poco tiempo de democracia. Nos quedan muchos años que avanzar. Pero España es un país donde la izquierda ha gobernado muy poco en la historia. Pongamos la historia contemporánea
y ha gobernado muy poco la izquierda. España ha sido un país siempre gobernado por la derecha. ¿Por qué? Porque la propiedad de la tierra pues marca la superestructura de un país. Este país lleva muchísimos años con la misma superestructura económica, judicial y financiera. Y cuando la izquierda ha llegado, ha tenido el gobierno, es verdad, pero no ha tenido el poder nunca. Ni lo tendrá. Y tengo que hacer una autocrítica. Vamos, la autocrítica o las que haga falta. Tampoco hemos tenido la valentía de cambiar. Mira, hace poco el tema... Tenemos que cortar. Bueno, pues ya está. Tenemos que cortar. Es que me está diciendo Vale, Israel que nos estamos pasando de tiempo y después la onda local de Andalucía es muy estricta en sus tiempos, ¿no? Bueno, ¿alguna cuestión? No, yo para mí nada, es que encantado de estar aquí, que bueno, no voy a decir que me invitéis más porque ya me habéis invitado 2 veces en 2 años y tampoco tengo... Bueno. Pero bueno, me ha encantado y lo que sí es verdad que bueno, que cualquier tema que queráis, tanto político como también espiritual, también lo podemos hablar, a mí no me importa. Cristóbal, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. De verdad que te lo agradecemos de todo corazón, porque hablar de estos temas a mí es lo que me interesa muchísimo, ¿eh? Y bueno, y a nuestros amigos y nuestras amigas que están con nosotros en el plató, lógicamente desearles de que hayamos tenido un buen programa, que de alguna manera siempre aprendemos algo, ¿eh? De que siempre hay algo que aprender. Bueno, y en el capítulo de los agradecimientos hay que agradecerle al Ayuntamiento de Gelbe que nos preste este lugar para hacer nuestro trabajo de Confidencia en el Camarote, y a Juan Prieto con su videocadena Gelbe y con su actitud, que lleva más de 13 años haciendo este trabajo. Israel Jiménez, idem de lo mismo, es un maravilloso ser humano, profundamente un maravilloso ser humano. Y también agradecer a la onda local de Andalucía, que estamos siempre en el programa constantemente durante las 24 horas del día y de la noche. Y a nuestros oyentes y televidentes decirles que estamos vigentes, que estamos aquí, que donde nos han encontrado pueden seguir encontrándonos. Y nos despedimos de todos si Dios quiere.